Una pandemia peligrosa mata anualmente a 7 millones de personas. Les está quitando la vida, pero muchas personas ni siquiera lo saben hasta ahora. De hecho, la enfermedad por coronavirus mató a 7 millones de personas en los últimos 4 años. Y todo el mundo lo declaró una amenaza global y se puso a acabar con él. La enfermedad por coronavirus 19 puede ser caracterizado como una pandemia. Pero estos asesinos están matando a 7 millones de personas cada año y nadie siquiera está alzando la voz al respecto. La Organización Mundial de la Salud ha advertido sobre esto en la última década, publicando estos datos públicamente en numerosas ocasiones. Entonces, mira, el asunto es así. La Organización Mundial de la Salud ha estado observando un patrón muy extraño durante la última década. Ellos vieron que cada año cerca de 7 millones de personas mueren sin que haya ninguna causa accidental. A pesar de eso, la gente está muriendo naturalmente a una edad muy temprana. Repentinamente contraen una enfermedad mortal y fallecen a una edad muy temprana. Aproximadamente el 55% de las personas mueren por insuficiencia cardíaca, el 21% por infecciones respiratorias y el 24% por otras enfermedades pulmonares. Además, en algunos casos poco comunes, las personas también sufren trastornos cerebrales perjudiciales, como el Alzheimer, lo que les causa la muerte. Ahora, para averiguar la causa detrás de estas muertes prematuras. Cuando la Organización Mundial de la Salud estudió el ambiente de las casas de algunas de esas personas, descubrieron que había una cosa en común en todas sus casas. Todas eran casas donde la comida se cocinaba en la estufa de leña o en la estufa de queroseno. Es decir, la causa de su muerte era el aire común de la casa que poco a poco los estaba consumiendo desde adentro. Y fallecieron prematuramente. Esto resultaba preocupante. Esta investigación directamente apuntó la aguja del peligro hacia nosotros también, porque recientemente, en la lista de las 50 ciudades más contaminadas del mundo, 42 eran solo de la India. 42 de las 50 ciudades principales son indias, ¿puedes creerlo? Y de esas, Delhi se ha convertido en la capital de la contaminación del mundo. Y eso durante varios años seguidos. O sea que esa tendencia global que vimos al principio, de muertes prematuras, donde 7 millones de personas mueren cada año, la mayoría de esas personas que mueren son indios. Pero ahora la pregunta es, ¿qué tan malas son realmente las condiciones aquí? Bueno, para averiguarlo recientemente, algunos investigadores de la India crearon unos pulmones artificiales que funcionaban exactamente como nuestros pulmones y los colocaron en las ciudades más contaminadas de la India, como Lucknow, Bangalore, Delhi y Varanasi. ¿Qué crees? En 24 horas notaron que esos pulmones artificiales se ennegrecían gradualmente. En Delhi, en solo 3 días, se pusieron completamente negros, seguido por Lucknow en 5 días y Bangalore en 18, igual que los pulmones de un fumador frecuente. En estas ciudades lo que suele llevar un año ocurre en días, y eso en la realidad. Sin fumar un cigarro. Para validar el experimento consultamos a oncólogos. También agregamos los datos de las clínicas y descubrimos esto. Hace unas décadas, la mayoría de los pacientes con cáncer de pulmón que venían a estas clínicas eran principalmente fumadores. Pero hoy el juego ha cambiado completamente. De todos los pacientes con cáncer de pulmón que vienen ahora, más del 50% son no fumadores, que en toda su vida nunca han tocado un cigarro ni una sola vez. Mi propio abuelo materno, que nunca en su vida tocó un cigarro, murió de cáncer de pulmón. Él vivía en Parel, Mumbai, no muy lejos de ahí. Debido a que había una fábrica, el nivel de contaminación era bastante alto. Pero en ese momento sobre esto, antes no había educación. Pero hoy en día, la situación es incluso peor, lo cual es preocupante. Hoy en día, cada indio no fumador, ya sea joven o incluso un niño, inhalas diariamente toxinas equivalentes a fumar de 5 a 10 cigarrillos al día, sin siquiera fumar. Esto no es una exageración. En un momento les voy a demostrarlo con pruebas. Entonces, ¿qué cambió en la India en los últimos 10 a 20 años para que la calidad del aire aquí se haya vuelto de mala a peor y hoy se haya convertido en el asesino número 1 de la India? ¿Qué sucede con quienes viven fuera de las grandes ciudades? ¿Están completamente a salvo o también se exponen inadvertidamente a estos riesgos, como en el caso de las estufas? Bueno, para responder a estas preguntas, primero tenemos que entender cuál es la diferencia entre el aire limpio y el aire contaminado. ¿Qué es? ¿Cómo lo miden los científicos y cómo puedes saber si el aire de tu zona es bueno o no? Entonces, para medir la pureza del aire, los científicos utilizan el índice de calidad del aire. Índice de calidad del aire, que va de 0 a 500.
donde los números bajos indican menos contaminación y los números altos indican más contaminación del aire. Ahora, para medir este índice de calidad del aire, en cada estado se instalan al menos 2 estaciones de calidad del aire. ¿Qué hacen estas estaciones? Bueno, con la ayuda de unos equipos especiales llamados monitores de atenuación beta, succionan el aire de esa ciudad en particular. Y luego cuentan las partículas tóxicas que hay en ese aire y así estiman la calidad del aire de esa zona. En este monitor de atenuación beta hay una luz intermitente que emite radiaciones beta. Y frente a ella hay un filtro y un detector. El filtro básicamente es grande. El filtro filtra las partículas y solo permite que entren las partículas en suspensión 2.5, es decir, las que son menores de 2.5 micrómetros. Luego, cuando las radiaciones beta chocan con estas partículas y se dispersan, no logran llegar al detector. Así, el detector identifica y calcula la concentración de partículas en suspensión 2.5 en el aire. Una vez que se conoce la concentración, ese aire se califica en una escala de 0 a 500, lo que se llama el puntaje índice de calidad del aire, y por eso las partículas en suspensión 2.5. La medición de estas partículas es crucial, ya que causan principalmente la contaminación del aire y son muy tóxicas para nuestra salud. Por ejemplo, si en un metro cúbico hay menos de 12 microgramos de partículas, el puntaje índice de calidad del aire estará entre 0 y 50 y la calidad del aire se considerará buena. Si hay entre 12 y 35 microgramos, el puntaje será... Si hay de 51 a 100 microgramos de partículas, la calidad del aire se considerará moderada. Con 35 a 55 microgramos, el puntaje será de 101 a 150 y ese aire empezará a afectar a personas con condiciones subyacentes. Si tienes problemas respiratorios como asma, por ejemplo, entonces esos problemas empezarán a agravarse. Si hay más de 55 microgramos de partículas, el puntaje superará los 150. Y después de eso, ese aire también empezará a ser dañino para personas normales como nosotros y comenzará a mostrar sus efectos. Y en esto, 500 es la peor calidad de aire. Ahora imagina eso. El año pasado, el índice de calidad del aire de Delhi alcanzó 999, superando incluso la escala del índice, que literalmente se volvió como una cámara de gas. Así que estamos viviendo en la capital de la India. Las personas respiran aire de toxicidad extrema. Según nuestra investigación, inhalar 22 microgramos de partículas en suspensión, 2.5, equivale a fumar un cigarro. Así que si vives en Mumbai, en promedio, cada día inhalas toxinas equivalentes a fumar de 2 a 3 cigarros. Y en Gurgaon, diariamente es de 4 a 5. Pero incluso estas estimaciones son conservadoras. El doctor Arvind Kumar, quien es el presidente del Instituto de Cirugía Torácica y Trasplante de Pulmón. Según él, en Delhi, un índice de calidad del aire de 300 a 350, que se mantiene por varios meses, equivale a fumar de 10 a 15 cigarrillos. El doctor Arvind Kumar dijo en su práctica que cuando abre el pecho para una operación de pulmón, solo ve pulmones negros. En la actualidad, según él, incluso los adolescentes y hasta los recién nacidos pueden ser fácilmente categorizados como fumadores. El ambiente se ha vuelto muy contaminado. Si no se le presta atención en el futuro, esto puede traer una carga muy grande a nuestro sistema médico. Ya tenemos una idea de cuán grande es la amenaza de la contaminación del aire en la India. Pero, ¿por qué exactamente estas partículas en suspensión 2.5 son tan peligrosas que principalmente se mide la calidad del aire en base a ellas? Entonces mira, todos los compuestos que son tóxicos para nuestro cuerpo, que se liberan al quemar gasolina, diésel, carbón, caucho, plástico, esos son mayormente de 2.5 micrómetros. Estos son incluso más pequeños que eso, por lo que fácilmente penetran en nuestro cuerpo y dañan nuestros órganos vitales. Básicamente causan un gran desorden interno. Actualmente existen innumerables evidencias científicas. Estos provocan infartos, causan cáncer de pulmón y mama, enfermedades respiratorias y deformidades en recién nacidos. En una investigación de The Lancet se descubrió que entre los años 90 y 2013, en 188 países, un tercio de los casos de ataques cardíacos se debieron a esto. La contaminación del aire fue un factor clave. En países en desarrollo como la India, en promedio, el 30% de los ataques cardíacos son provocados por la contaminación del aire. ¿Puedes creer que en una investigación de la Universidad McGill se descubrió que el 30%? Cuando las partículas en suspensión 2.5 aumentan 10 microgramos por metro cúbico de 12 a 14. En Mumbai, el promedio de microgramos es de 55, lo que aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas. Las probabilidades de enfermedades cardíacas aumentan en un 50%. En Delhi, esto incluso se duplica.
En una investigación de Gold et al., se encontró que de las muertes causadas por la contaminación del aire, casi el 70% fueron debido a enfermedades cardíacas. El 28% restante fueron causadas únicamente por problemas respiratorios. Por lo tanto, la contaminación del aire representa un mayor riesgo para el corazón que para los pulmones. En países en desarrollo como la India, los niveles de partículas en suspensión 2.5 superan hasta 10 veces el estándar nacional de calidad del aire. Tomemos como ejemplo la densamente poblada Nueva York en Estados Unidos, similar a Delhi y Mumbai. En este momento, el índice de calidad del aire en vivo allá está cerca de 20, lo que indica que la calidad del aire es muy limpia. En resumen, la placa se acumula rápidamente en las arterias del corazón. Se calcifican prematuramente, endureciéndose y desencadenando los problemas cardíacos mencionados anteriormente. El cáncer de pulmón es el siguiente gran peligro. En la India, hoy en día hay más pacientes que sufren de asma que en cualquier otra parte del mundo. Inhalar aire contaminado daña los pulmones en palabras muy simples. Repararlos. Los genes responsables, como el receptor del factor de crecimiento epidérmico, las células pulmonares mutan y crecen de forma incontrolada y anormal, lo que provoca la aparición de anomalías en los pulmones. Y no pueden funcionar correctamente. Si no pueden suministrar oxígeno adecuadamente, la falta de oxígeno puede causar un golpe de calor o un derrame cerebral. Tampoco tardará mucho en ocurrir. Y por eso traen consigo muchos otros problemas. La contaminación del aire está disminuyendo la inteligencia de los indios, porque tenemos muchas investigaciones que prueban los efectos dañinos de la contaminación del aire en el cerebro. ¿Puedes creerlo? Un estudio de 2012 probó que los niños de ciudades contaminadas en general obtuvieron bajas calificaciones. En sus pruebas cognitivas universitarias, un estudio de Washington descubrió que los niños de 2 a 4 años de edad, si están expuestos a un ambiente contaminado, eso afecta el desarrollo de su cerebro. Y en el caso de los adultos, un estudio de Dinamarca encontró que la exposición a altos niveles de contaminación del aire aumentó la tasa de depresión en adultos en un 50%. Los trastornos de personalidad aumentaron un 162% y el riesgo de esquizofrenia un 148%. Así afecta al cerebro. Incluso en ciudades contaminadas se han hallado nanopartículas de contaminantes en órganos de fetos. La contaminación del aire afecta el desarrollo normal y puede crear complicaciones incluso antes del nacimiento. Las partículas nocivas cruzan la barrera hematoencefálica y causan inflamación crónica en el cerebro. Estas partículas dañan las neuronas. Además de los efectos tóxicos en el corazón, el cerebro y los pulmones, la contaminación del aire está relacionada con casi todo tipo de condiciones graves de salud. La obesidad es un asesino silencioso que causa presión arterial alta, diabetes, inflamación, problemas de colesterol, disfunción renal y hepática, cánceres y más. Cada año mata a millones de indios, pero desafortunadamente no aparece en ningún certificado de defunción. Nunca aparecerá esta razón de muerte por contaminación del aire, porque con el tiempo esto está matando a la persona desde adentro. Según la Universidad de Chicago, si en la India, el aire de Delhi y otras ciudades del norte alcanzara el estándar de la Organización Mundial de la Salud, la vida de cada persona aumentaría al menos 10 años. En resumen, la contaminación del aire en 1900. Las ciudades reducen la vida de las personas en más de 10 años en promedio, especialmente en el norte de India. ¿Por qué las condiciones son tan malas? Y viviendo en la India, ¿cómo podemos protegernos a nosotros mismos y a nuestra familia de este problema tan serio? En el norte de India, especialmente en Delhi, Haryana, Punjab y las áreas circundantes, hay un problema único. Antes de noviembre, Delhi se ve de una manera, pero en noviembre y diciembre, el panorama cambia drásticamente. ¿Cuál es la razón detrás de esto? Hace unos años, en Punjab y Haryana se cultivaba arroz y trigo simultáneamente, lo que agotaba por completo el agua subterránea. Por ello, los gobiernos locales aprobaron una ley. A partir de octubre, durante la temporada de lluvias, se cultivaría arroz y el trigo solo después de eso, de noviembre a enero. Como se puede ver, para que los agricultores hagan la transición del arroz al trigo, solo tenían un mes. Así que, para hacer la transición lo más rápido posible, empezaron a quemar los residuos de los cultivos y específicamente debido a la geografía única de Delhi, ese humo llega y se acumula en Delhi, haciendo que el índice de calidad del aire al menos una vez cada año, especialmente en noviembre, llegue a 500. Además, Nueva Delhi es la capital de India y se encuentra en el corazón del país, por lo que el tráfico y la contaminación son mayores en comparación con otras ciudades. En el caso de estas, hay 3 razones principales de la contaminación: la construcción, el ministerio. Según el Ministerio de Transporte por Carretera y Autopistas, en la última década, las autopistas nacionales en India han crecido un 60%. Simultáneamente,
se trabaja en el metro, se edifican ciudades inteligentes, se erigen monumentos, se levantan puentes y se excavan vías para instalar cableado subterráneo. Se están instalando tuberías y líneas de gas licuado de petróleo, y para su reparación también se están haciendo excavaciones. Según la Agencia de Protección Ambiental, los vehículos pesados utilizados en la construcción, el alquitrán derretido y la fabricación de varillas de acero, cada año se generan entre 25% y 40% más emisiones de carbono, contribuyendo significativamente a la baja calidad del aire en las ciudades en desarrollo de la India. La segunda razón son los vehículos. Según un informe, en nuestro país hay casi la misma cantidad que en todo el continente europeo. Y según la Agencia Internacional de Energía, solo el transporte por carretera empeora la calidad del aire en aproximadamente un 20 a 30%. Ellos dicen que estos vehículos emiten la mayor cantidad de químicos tóxicos como monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno e hidrocarburos. Al liberarse, entran de nuevo en la categoría partículas en suspensión 2.5. Todos los vehículos en nuestro país están haciendo el aire más tóxico. La tercera y última razón principal es la contaminación del aire en interiores. Aún después de tanto desarrollo en la India, en alrededor de 10 millones de hogares, la comida se cocina en estufas tradicionales. Como aprendimos, encender la estufa requiere quemar leña, lo que libera químicos como dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxidos de azufre y nitrógeno. Según la Organización Mundial de la Salud, solo por esta contaminación del aire en interiores, cada año, alrededor de 3 a 400,000 personas mueren prematuramente. Así que solo imagina cuánto contribuye esta contaminación del aire en interiores a la baja calidad del aire en la India. Ahora bien, sí, el plan Ujjwala del primer ministro está intentando resolver este problema, pero tomará bastante tiempo. El gobierno de la India necesita aprobar una ley de aire limpio, como lo hizo Estados Unidos en los 90. La calidad del aire en Estados Unidos después de eso, hoy es mucho mejor que la de otros países desarrollados, como aquí. Puedes ver que incluso su ciudad más contaminada no supera los 100, y ciudades densamente pobladas como Nueva York también se mantienen alrededor de 20. Personalmente, siento firmemente que el derecho a un aire limpio debería ser un derecho fundamental para cada persona, igual que el agua limpia, porque sin agua podemos sobrevivir 7 días, pero sin aire no podemos sobrevivir ni 10 minutos sin aire. Entonces, ¿por qué no se toma en serio algo tan fundamental? Pocas personas entienden realmente la gravedad de esto, y al ignorarlo jugamos con nuestra propia salud. Estamos tan inmersos en nuestra vida diaria, hemos olvidado una simple verdad: si hay vida, hay mundo. Preocuparnos por nuestra salud es nuestra responsabilidad. El gobierno puede tomar medidas, pero hoy, a nuestro nivel, también podemos protegernos a nosotros mismos y a nuestros seres queridos de este asesino. Hemos encontrado algunas soluciones importantes para protegernos de este asesino, que tú también puedes seguir para protegerte. Lo primero que debemos hacer a nuestro nivel es verificar cuál es el índice de calidad del aire del área en la que vivimos. Si el índice de calidad del aire de tu zona, si el 125 usa una mascarilla, N95 siempre que salgas. Si no tienes un 95% de las partículas del aire, incluyendo las partículas en suspensión, 2.5. Además, si tu casa da hacia la calle, vives cerca de una autopista o de alguna fábrica, puedes invertir en un purificador de aire doméstico sencillo. Esto mantendrá el aire de tu casa limpio. Luego, si por ejemplo viajas al trabajo en auto, puedes coordinar con tus colegas para ir juntos en un solo coche. Así ahorrarás dinero en combustible y se reducirá la contaminación. Evita usar vehículos privados innecesariamente y prefiere el transporte público. En tu casa y colonia, planta la mayor cantidad de plantas posible, aumenta las áreas verdes, ya que ayudan a eliminar los contaminantes del aire, ya que absorben los contaminantes y purifican el aire naturalmente. Para el problema de la quema de rastrojo en el norte de la India, existe una solución muy buena y rentable que beneficiará a todos los agricultores. Si eres agricultor o conoces alguna familia de agricultores que aún queman rastrojo, esta simple idea puede hacer maravillas. Algunos agricultores de Punjab y Haryana recolectan el rastrojo y lo venden a plantas de biogás y fábricas de papel cercanas, obteniendo una ganancia anual de alrededor de 7 a 8 lakh, es decir, aproximadamente 60 a 70 mil rupias mensuales. Y eso solo a partir de residuos, creando energía sostenible. Si cada agricultor hace esto, el problema de contaminación del aire en el norte de la India podría resolverse en pocos años. Así que si estos agricultores pueden dar el paso, ¿por qué nosotros no? El cambio en el país comienza de uno en uno. Solo será posible con la contribución de cada persona. Sé el cambio que quieres ver en el mundo.
Para esto, lo más importante es que cada indio primero sea consciente y entienda la gravedad de este problema. Solo entonces será posible un cambio positivo. Yo siento firmemente que por la salud propia y de la sociedad, debería ser nuestro deber. No siempre podemos depender de las autoridades o del gobierno. Muchas vidas se pierden todo el tiempo debido a pandemias y enfermedades que podrían haberse prevenido si hubiera habido conciencia y educación. Hoy en día, la ciencia moderna nos da el privilegio de que, al leer investigaciones y publicaciones científicas, podemos darle una mejor dirección a nuestra vida y podemos empoderar cada aspecto de nuestra vida. Y por eso, mi mensaje final es simplemente que compartan este video con sus seres queridos. Tenemos que motivar a cada indio a ser consciente de su salud y de la ciencia, y también alentarlos a cumplir con sus deberes sociales. Solo así, juntos, podremos lograr un cambio positivo. Recuerden, donde hay ciencia hay progreso y solo el pensamiento científico es el pensamiento del desarrollo.